Dios le bendiga a todos los que ya están conectados. Amén. Hoy tenemos nuestra tercera unidad sobre los manuscritos del Mal Muerto. En la primera unidad estuvimos viendo el descubrimiento arqueológico del Mal Muerto y analizamos diferentes aspectos, el hallazgo de la primera cueva, de las siguientes seis cuevas. Amén. Y también estuvimos observando en la primera lección las diferentes expediciones arqueológicas que se hicieron en las 10 cuevas descubiertas y la ruina del Qumran, y también un inventario de lo que en cada una de estas cuevas se pudo encontrar, su valor histórico, sobre todo cómo se trataron cada uno de esos materiales hasta el momento que fueron publicados, para hacerlo el dominio público. La segunda unidad estuvimos observando y estudiando quiénes eran los habitantes del Qumran y específicamente el contexto histórico de los esenios y la fundación de los esenios, y estuvimos viendo las características principales de esta importante comunidad que vivió en el Qumran, las diferentes etapas en que las ruinas del Qumran fueron ocupadas, y la importancia de las mismas. En esta lección de hoy, en esta unidad, vamos a ver lo que es el análisis teológico de los rollos descubiertos, ya que prácticamente hemos visto tres diferentes etapas y esta es la etapa final para ver los contenidos del Qumran, que desde un principio, cuando hablamos de las cuevas y estamos hablando de los inventarios de los rollos descubiertos, ya algunos de ustedes mostraron inquietud por la gran cantidad de manuscritos, de lo que se llaman pseudoepigráficos, como el libro de Not, amén, y otros libros más que se encontraban en la cueva del Qumran, incluso algunos libros apócrifos, juntamente, por supuesto, con las escrituras hebreas tradicional, que son específicamente la ley de Moisés, amén, o el Torá, y también, sobre todo, el libro de Isaías, que estuvo repetido en varias ocasiones y varios rollos se encuentran de Isaías, amén, lo que señala un énfasis marcado de los habitantes del Qumran, de los esenios, en este tipo de literatura. Hoy nos vamos directamente al enfoque teológico de estos rollos para nosotros saber cuál era su creencia, amén, y cuál era la teología que sustentaban los esenios y qué relación, sobre todo, tienen los esenios, amén, con los escritores del Nuevo Testamento, con Juan el Bautista, con Jesucristo, amén, y con los creyentes del siglo primero. Estos aspectos los vamos a tratar de cubrir en este día, esperando que, amén, que como siempre, el Señor esté con nosotros, guiándonos con su sabiduría infinita en todo cuanto vamos a presentarle en esta ocasión. Recordamos que hemos usado varios libros de texto, y que simplemente he hecho un resumen de esos libros de texto, agrupándolo en estas tres unidades. Ya para la próxima clase espero que me puedan contestar las preguntas que está al final de cada unidad y me la hagan llevar, porque vamos a estar ya en la próxima clase revisando los trabajos, las tareas asignadas y estableciendo las calificaciones de lo que es esta asignatura de los rollos del Qumran. Amén. Así que le damos la bienvenida a esta última presentación de los rollos del Qumran y comenzamos con el análisis teológico del texto del Qumran. Hoy en día, gracias al descubrimiento y publicación de los textos del Qumran y al desarrollo de la historiografía en torno a la literatura intertestamentaria, porque es una literatura que se conoce con ese nombre, transcurre en el periodo intertestamentario, tenemos nuevos medios para iluminar el contexto del ministerio de Jesús en el siglo primero. La colección de textos del Qumran, accesible hoy en día a los estudiosos de la escritura hebrea, es ya bastante voluminosa.
que contiene aproximadamente más de 50 obras completas. Recordamos que los manuscritos aproximadamente fueron 1000 fragmentos o manuscritos encontrados en la cueva del Qumran. Los textos accesibles se pueden dividir en 4 grandes categorías. Estas 4 categorías debo ponérselas porque muchas veces citamos un texto del Qumran y no es como que citamos la Biblia, que yo digo Génesis 1:28 y fácilmente la va a localizar. Hay otras normas, diríamos, para citar los textos de Qumran. Recuerde que cada cueva del Qumran eran numeradas. Amén. 1Q es la primera cueva. 2Q, 4Q, 6Q, cada cueva era numerada de esa forma y para saber que ese manuscrito o ese fragmento de manuscrito fue descubierto en esa cueva. Luego la segunda letra nos dice el tipo de documento que se trata y posteriormente nos dice exactamente dónde está cada cita. Y por eso, cuando hago una cita de los rollos del Qumran, por ejemplo, tomo el libro, amén, y puedo citar, amén, 11 QPS, amén, y esa es una cita donde yo tomé, amén, ese texto. Lógicamente le traje esta tabla para que la tengan presente en adelante cuando haga la cita de los fragmentos o de la literatura que estamos viendo. Amén. Esas citas usted va a buscar las indicaciones en esta tabla que está ahí. ¿Cuáles son a grandes rasgos los textos? Amén, las 4 grandes categorías. Número 1, los textos normativos de la comunidad. Está la regla de la comunidad, se conoce como 1QS, reglas de asamblea, colección de bendiciones, documento de Damasco y reglas de Gerka. Amén. Estos 5 documentos se llaman textos normativos de la comunidad, o sea, lo que la comunidad utilizaba para su funcionamiento, su disciplina. Amén. Lógicamente que en esa colección es lo que conocemos como el manual de disciplina. Otra colección poética que se encontró son los himnos, tenían himnos propios, y los rollos de los salmos. Amén. Que están ahí, que es la segunda categoría. La tercera categoría son comentarios bíblicos que son bastante muy abundantes. Amén. Comentarios de los salmos, de Isaías, de Oseas, de Miqueas, de Sofonías, de Nahum, de Habacuc, bendiciones patriarcales, florilegio del texto bíblico, testimonia, Melquisedec, figura escatológica, visión de Samuel, 2 cadenas, consolaciones o Talmudim y palabras de Moisés. Todos estos textos fueron encontrados en diferentes cuevas y recuérdese que las siglas que aparecen ahí me dicen en qué cueva se encontraron y cómo está clasificado. Esa clasificación es importante cuando usted estudia uno de esos manuscritos y va a citar un texto de cada uno de ellos. Debe poner lógicamente la fuente, que es el documento principal, y también la ubicación del texto, como lo citamos nosotros y vamos a presentarlo más adelante. El tercer grupo es una serie de textos con diferentes temas y eran difíciles de catalogar, de establecer una posición. Ahí está un libro apócrifo de Génesis, amén, los libros de los misterios, la edad de la creación, la sabiduría y el hombre, Doña Locura, la Nueva Jerusalén, etcétera. Esos textos, lógicamente, son textos que ellos utilizaban y que para catalogarlo no podemos tal vez ubicarlo como pseudoepigráfico o apócrifo o clasificar o ubicarlo claramente en una categoría, y por eso se han puesto como generales. Amén. Y la última categoría de este grupo de texto, amén, es la colección de texto litúrgico, centrada en el tema del templo, que fue fácil clasificar: plegarias litúrgicas, enseñanzas de las luces, orden litúrgico, holocausto del sábado, plegaria de Nabunai, horóscopos, que parece que estudiaban el horóscopo y también estudiaban las estrellas. Hay varias relaciones con los horóscopos, hay varias relaciones con textos, amén,
diríamos, apócrifo y muchas relaciones también con libros, amén, que son pseudoepigráficos. O sea que recordemos que esto es una secta judía, amén, del siglo segundo antes de Cristo y que por lo tanto tenían una diversidad de libros, los cuales fue encontrado y una diversidad de creencias religiosas que no necesariamente se ajustaban al patrón de lo que es el judaísmo del tiempo intertestamentario. Amén. Es diferente porque esta es una comunidad apartada en el desierto que está creando sus propias normas y está estableciendo una forma distinta de interpretar los textos de la Biblia. Ahora bien, lógicamente que analizar toda esta literatura sería tema de una maestría solamente en los textos del Qumran, porque son abundantes, amén, y no solamente abarcan los ejes de la escritura hebrea, sino que va mucho más allá a un sinnúmero de escrituras, amén, que sería interesante poder estudiarla, amén, individualmente en alguna otra ocasión. Ahora, nos enfocamos, como es el tema de hoy, que es un resumen de lo que vamos, de las creencias teológicas de los curramitas, vamos a enfocarnos en la teología, que es lo principal, los puntos fundamentales, la esencia de sus creencias teológicas. Los esenios, que es la comunidad del Qumran, tenía un estilo de vida ascético. Ascético significa dedicado al ejercicio y la práctica de la perfección espiritual, llevando una vida modesta y sobria, dedicada a la oración, a la piedad, la meditación y al estudio de las escrituras. Uno de los aportes más significativos de los esenios fueron sus trabajos sobre las escrituras. Los esenios o habitantes del desierto de Judea deseaban comprender el significado profundo de la ley de Dios para no violarla, ya sea de forma consciente o inconsciente, y por lo tanto estudiaban a profundidad los conceptos de la ley de Moisés. Entre los rollos del Mar Muerto, por lo tanto, abundan todos y cada uno de los libros de la ley, o sea, del Pentateuco, aún repetidas veces, lo que indica la importancia que le atribuían los esenios a lo que es la ley de Moisés. Además, lógicamente, la gran cantidad de comentarios que encontramos referente a la ley, encontramos que tenía un enfoque particular en la ley de Moisés. Encontramos sus comentarios sobre el libro de la ley, sobre todo en el manual de conducta que refleja los principios éticos, morales y teológicos que los esenios creían y que habían adoptado en esa comunidad. Por lo tanto, las creencias religiosas de los esenios tenían como fuente principal las lecturas continuas, las interpretaciones y estudios que hacían de la ley de Moisés, del cual crearon un particular sistema teológico. Particular porque tiene algunas características similares, amén, a lo que es el judaísmo antiguo, pero también se aparta un tanto de las creencias del judaísmo tradicional. Aunque la teología que se desprende del análisis de los textos del Qumran tiene mucha similitud con otras sectas y grupos que existieron en el judaísmo antiguo, no obstante presentan un sinnúmero de ideas teológicas particulares que se manifiestan como una tendencia específica y única de los esenios. En tal sentido, podríamos compararlo con las sectas que surgieron en ese mismo tiempo, por ejemplo, los fariseos, los saduceos, amén, los celotes, amén, que prácticamente son producto de ese mismo contexto histórico. Y lo más parecido, lo que más se acercan a las creencias de los esenios, amén, son los fariseos, amén. Los demás se alejan bastante de la creencia de los esenios, aunque también hemos señalado que existían grupos, amén, grupos aislados que se consagraban en el desierto y que también practicaban el bautismo y practicaban varias creencias parecidas a los esenios. Sin embargo, el tipo de exégesis y los métodos de estudio que tomaron en consideración la comunidad esenia del Mar Muerto se pone de manifiesto en sus signos.
en sus comentarios bíblicos y en los documentos de la secta o documentos sectarios. Y en este punto en particular hace un gran aporte el estudio de los rollos del mal muerto, porque nos están indicando qué tipo de exégesis ellos practicaron a los manuscritos, qué tipo de exégesis practicaron a las escrituras hebreas, amén, y haciendo una comparación con los métodos empleados, encontramos que también en el siglo primero, el judaísmo del siglo primero tenía una similitud en cuanto a los métodos practicados. Las ideas centrales que se revelan en estos escritos, en los escritos esenios, que podemos decir que podemos resumir sus creencias referente a la teología, está sus creencias en Dios, su enfoque a la alianza o el pacto de Moisés, una marcada creencia dualista, amén, un mesianismo, pero no el mesianismo como lo tenemos los cristianos, es muy distinto al mesianismo de los cristianos. Y también, amén, hay otras particularidades que tienen los esenios que es importante que nosotros enfoquemos. Entre esas particularidades, fíjese bien, tienen tres principios teológicos fundamentales, y estos principios teológicos fundamentales son como el norte o la tendencia que puede definir a los esenios o que marca de cierta forma, amén, cómo ellos interpretan los escritos de la ley. Todos sus presupuestos doctrinales se desprenden de tres presuposiciones teológicas o creencias básicas que claramente se manifiestan en los manuscritos del mal muerto. ¿Cuáles son estas tres creencias básicas de los esenios? Número uno, la inminencia del tiempo del fin. La comunidad creía firmemente que estaba viviendo el tiempo del fin, y por eso es que notamos en esa comunidad su estilo de vida. Notamos en esa comunidad su carácter, amén, fundamentalista, su carácter, diríamos, amén, de retirarse al desierto, como que estaba pasando los tiempos finales, y efectivamente estaban firmemente convencidos de que trataba el tiempo final. Para los curramitas debían prepararse separándose del resto de la comunidad judía, viviendo en el desierto, porque esta era la voluntad de Dios y era la única forma que ellos entendían de prepararse ante la inminencia del tiempo del fin. Interpretaron las señales, interpretaron las profecías de forma particular, vivieron también, amén, la desacralización del templo judío, vieron el proceso de helenización de los judíos de Palestina entero, y por lo tanto, amén, interpretaron tal vez la presencia del anticristo, interpretaron la presencia de Satanás, amén, en ese tiempo de los enemigos de Dios que se habían levantado, que habían atacado al pueblo santo de Dios, y entendieron que efectivamente se trataba del tiempo del fin, igual que las interpretaciones de su fundador, que se llama el maestro de justicia. En segundo lugar, el enfoque de los esenios era una dependencia absoluta en la ley de Moisés. Los qumramitas entendían de que debían estudiar continua e intensamente la Torá para no violar en ninguna forma sus preceptos, los cuales eran absolutamente sagrados. Estaban enfocados en el pacto, en la ley de Moisés, y ese era su norte y ese era su centro para ellos alcanzar el agrado del Señor. Y número tres, el reconocimiento del maestro de justicia. Así que los qumramitas tenían la convicción de que el maestro de justicia, su fundador, era un gran intérprete de las escrituras hebreas. Amén. Era un profeta, un gran líder, un visionario. Amén. Que debían seguir sus enseñanzas fielmente, porque era un enviado de Dios para rescatarlo de la forma de vida que anteriormente tenían. Así que el maestro de justicia, su fundador, constituye una del eje central de esta secta. Así que ahí tenemos tres puntos básicos en los cuales giran
todas sus preposiciones, suposiciones teológicas y creencias religiosas. La inminencia del tiempo del fin, estamos viendo el tiempo del fin, la dependencia absoluta en la ley de Moisés y el reconocimiento del maestro de justicia como su gran líder espiritual, amén, que interpreta las escrituras y sus comentarios, sus interpretaciones, sus visiones con respecto a los libros de la ley, a los libros de los profetas, amén, son aceptados ciegamente por la comunidad de los esenios. Viendo a grosso modo los enfoques teológicos y las creencias teológicas de ellos, tenemos que ver ya a desglose algunos conceptos que tenían. Primeramente, creían en Dios. Sí creían en Dios. Amén. Lógicamente creían en Jehová, creían en Yahvé. Amén. Que ese es el gran tetragramatón, las cuatro grandes palabras del nombre de Dios. Un nombre completamente santo, y también practicaban como los antiguos judíos, amén, las costumbres de la purificación cuando iban a traducir, a traducir un libro, amén, que tenía el nombre de Dios, tenían la costumbre ellos de hacer el rito de purificación porque ese nombre era sumamente sagrado. Ellos creían, propiamente dicho, en un Dios trascendente. Nosotros creemos en un Dios trascendente, pero nos decimos, nuestro Dios es trascendente, pero al mismo tiempo Dios es inmanente. Es trascendente porque es un Dios grande que está por encima de toda la creación, dice el cristianismo. Amén. Y no puede ser confundido con la creación. Es un Dios sublime, exaltado, extraordinario. Amén. Que está por encima de todo lo creado y por eso Dios es trascendente. Pero si creo solamente que es trascendente, Dios sería tan trascendente que no tiene comunicación con el ser humano. Y por eso decimos que Dios es inmanente, porque no se aparta, sino que permanece junto con su creación. Y ahí hay un equilibrio perfecto. Los esenios no tenían ese equilibrio, simplemente tenían el concepto, amén, un concepto que tal vez viene del mismo judaísmo, amén, antiguo, de que Dios es trascendente. Y en efecto, ven a la divinidad como suprema, exaltada, absoluta, extraordinaria, elevada, pero al mismo tiempo, como es tan trascendente, Dios es distante. Este concepto particular de Dios se desarrolló tanto en la comunidad de los esenios hasta articular todo un discurso religioso que alejaba a Dios de la vida de los hombres. Se manifestaba en un sentido absoluto respeto de la santidad de Dios que distanciaba de Dios, lo cual refleja en sus normas estrictas de conducta, normas rituales que practicaba la comunidad, por ejemplo, el rito de la purificación, lo cual es evidente en la cantidad de estanques, piletas o bautisterios encontrados en las ruinas del Qumran cuando se hicieron la primera y la segunda expedición arqueológica. Ahora bien, se revela también en la existencia de numerosas fuentes de agua encontradas en las ruinas del Qumran, no eran bautisterios, las cuales se usaban, eran usadas por los copistas, amén. Y recuérdese que se encontró una habitación llamado el escritorium, amén, donde tenían todos los elementos para copiar los rollos. Y en ese escritorium también había una especie de lavamanos, amén, que los copistas utilizaban antes de escribir el nombre de Dios. Incluso los esenios desarrollaron una tendencia lingüística. La tendencia lingüística es muy marcada. Hoy en día la tendencia parece contraria. Los creyentes, los cristianos, estaban buscando los textos antiguos y queremos sobre todo aquellos textos que están en hebreo o que están directamente en el griego. Y no queremos que sustituyan el nombre de Jehová de las traducciones que tenemos, sino que esté el nombre de Jehová, y comenzamos a criticar aquellas traducciones de la Biblia que sustituyen el nombre de Dios por un equivalente como Señor, y etcétera. Los esenios, al contrario. Los esenios, el nombre de Dios era tan alto, tan sublime, amén, que no querían usar el nombre de Dios y acostumbraron, por lo tanto, a tener esa característica lingüística
que cada vez que encontraban el nombre de Jehová, el gran tetragramatrón, que se traduce como Jehová o Yahvé, lo sustituían por una palabra similar como Señor, el nombre, la presencia, etcétera. Por lo tanto, Yahvé, el nombre personal de Dios, no se encuentra en los documentos editados, amén, por los esenios encontrados en la comunidad del Qumran. Esta tendencia particular de los esenios revela un sentido de respeto absoluto al nombre de Dios por su santidad y reflejando un Dios trascendente, absoluto, altísimo, pero al mismo tiempo un Dios que se aleja del hombre, que es distante del ser humano. No obstante, esta peculiaridad, este respeto al nombre de Dios destaca su especial significado teológico y espiritual, que no se revela en ningún otro nombre. Tal vez podemos entenderlo como una forma de resaltar el carácter único de Dios. Veamos algunos textos del Qumran que nos hablan de Dios. Amén. Ese texto, primera cueva, amén, ahí está la indicación, como le dije, que la referencia que le puse al principio es para que ustedes vean la fuente de donde se toma cada texto, que no es una invención nuestra o de los autores, amén, porque todos los manuscritos, amén, son publicados y todo estudioso de las escrituras puede estudiar los manuscritos del Qumran. Alguna cita de esos manuscritos. Bendito seas, Señor mío, que abres el corazón de tu siervo para el conocimiento. Es una plegaria. Consolidas todas sus obras de justicia. Concede al hijo de tu sierva, como te es grato conceder a tus elegidos, el conservarte siempre en tu presencia, porque lejos de ti no hay camino perfecto. Sin tu beneplácito nada es posible hacer. Este es un clamor, una plegaria, amén, amén, de los esenios. Otra plegaria citada también de la misma fuente dice: nadie puede percibir todos tus santos designios. Ahí se presenta a Dios lógicamente como supremo, como el Dios que dirige los designios del ser humano y de la humanidad, como lo veremos más adelante, que también es una tendencia teológica de los esenios. Y sigue: contemplar tus misterios profundos, y los esenios creían en esa teoría de los misterios, comprender tus maravillas y la fuerza de tu poder. Eso entendía. ¿Quién podría soportar tu gloria? ¿Qué vienes a ser, pues, este hijo del hombre entre tus obras maravillosas? Tiene un parecido con el clamor de algunos salmos que dicen: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que en él confíe. Amén, que lógicamente exaltando el nombre de Dios, coloca al hombre muy por debajo del nombre de Dios, y así siempre debe ser. Pero los esenios tenían esa particularidad, creían en los misterios. Amén. Y los misterios tenían que ver con los designios de Dios, con la predestinación de Dios, que todos los actos del hombre estaban perfectamente predestinados. Amén. Y que esos misterios de la historia humana, de la historia personal del hombre, amén, Dios estaban en las manos del Señor. Y creían en ese Dios tan supremo, amén, exaltado, amén, que lógicamente, amén, nos separábamos bastante de su presencia. Otra cita, la misma cita, otra cita dice: solo tú eres glorioso, sin límites. Y eso es una teología bastante bella, ¿verdad? Estás más allá de toda medida. Tu sabiduría, tu fidelidad son infinitas. Y presenta un Dios infinito, presenta un Dios sabio, presenta un Dios glorioso, presenta un Dios todopoderoso, y exaltan a ese Dios todopoderoso. Pero recordemos, estamos presentando que la idea clave de los esenios con respecto a Dios, amén, es sobre un Dios trascendente, pero que lamentablemente, al ser tan trascendente, se alejaba mucho de Dios, y en su concepto, amén, Dios no podría directamente manifestarse en la comunidad. Otro texto esenio cita: mi alma se complace en la abundancia de tu bondad, y sé que tu boca pronunciará la misma palabra. Tu mano ejerce la misma justicia, y tu pensamiento se extiende
a todo lo conocido, porque el control de Dios era absoluto y tenían ese concepto que tanto lo bueno como lo malo venía de parte de Dios y Dios controlaba absolutamente todo. Ese es el Dios exaltado. Amén. El Dios que controla los destinos de todos los hombres, el Dios que controla el universo, el Dios que tiene control y destina, amén, aún las estrellas y las constelaciones, que ellos también eran estudiosos, amén, de las estrellas y de las constelaciones. Desde todas las perspectivas, el Dios del Qumran sobrepasa los límites del entendimiento humano y excede la capacidad del hombre para entenderlo. Este Dios tan extraordinario requería decisiones radicales de su pueblo y por eso los esenios eran un pueblo radical. Se apartaron al desierto para consagrarse, llevando un estilo de vida ascética, rígida, estricta y en su particular demanda de actitudes de sacrificios personales de quienes deseaban servirle a Dios, cumpliendo con las altas expectativas de santidad de los esenios. Recordemos también que los esenios recibían, amén, las personas, diríamos, nuevos adeptos, y esos adeptos eran puestos a prueba por un año, por 2 años, demostrando en ese tiempo su fidelidad. Amén, que se llama el rito de iniciación. Así que el rito de iniciación de los esenios era estricto. Amén. Y muchos de ellos, amén, practicaron lo que podríamos llamar, amén, el celibato, es decir, apartarse de familia, apartarse de tener un matrimonio, una esposa, amén, fue prohibido también por ello. Y esa comunidad esencialmente era de varones. Amén. Hasta el presente no hay suficiente evidencia que demuestre la presencia de la comunidad de miembros femeninos. Amén. Siempre, aunque en los sepulcros cerca de la reina del Qumran se han encontrado varias tumbas donde se encuentran mujeres y también niños, amén, que fueron enterrados. No se ha encontrado evidencia que niños o mujeres hayan sido miembros alguna vez de la comunidad del Qumran, amén, ni tampoco hay evidencia histórica de algún historiador, ya sea judío o ya sea griego, que haya citado este caso en particular. Recordemos la particular interpretación que el maestro de justicia, que es el fundador de los esenios, hace de Isaías 43, que habla que de preparar camino del Señor. Amén. Él entiende que la preparación del camino del Señor en el desierto alude a la separación de los creyentes, de los esenios, en el desierto para llevar una vida de consagración y estudio de las escrituras apartada completamente del mundo. Amén. Plinio el mayor citaba a los esenios, citando su ubicación geográfica exacta que coincide actualmente con los hallazgos de la cueva del Qumran, y citaba sobre todo que los esenios solamente tenían como compañero a las palmeras, que eran personas que vivían solas, apartadas, sin esposas, y sus compañeras eran las palmeras. Amén. En segundo lugar, ya vimos qué concepto tenían de Dios. Número uno, creían en un Dios trascendente. Y eso es importante tenerlo claro. Pero Dios era tan trascendente que estaba lejos de nosotros. Estaba lejos de ellos. Amén. Y por lo tanto, ese espacio vamos a ver cómo se llenó. Amén. Para ellos alcanzar su espiritualidad. Se llenó con la creencia en los santos. Amén. Con la creencia, perdón, en los ángeles y con el dualismo que ellos practicaban, amén, se llenó ese espacio de ese Dios tan altísimo, tan separado de ellos. Número dos, ellos tenían un marcado predeterminalismo. ¿Qué significa esto? Que ellos creían en la predestinación. Y esa predestinación, lógicamente, Dios había fijado el destino de todos los hombres y había fijado estrictamente el destino del mundo. Amén. No tenían ninguna duda de este concepto al particular. Cualquier cosa que le pasaba, eso estaba en las manos de Dios
y fue Dios que lo permitió y era enviado por Dios. Amén. Eso lógicamente a veces lo encontramos en algunas escrituras del Antiguo Testamento, como por ejemplo, me parece que está en Crónicas, amén, cuando David hace el censo, amén, que dice Crónica, me parece, segunda de Crónica 29 o 24, que dice, y Dios incitó a David a censar al pueblo. O sea que fue Dios que lo incitó. Ahí está presentando que que en ese tiempo era una tendencia del judaísmo antiguo atribuirle a Dios las cosas, sean buenas o malas, porque Dios es tan absoluto que aunque haya sido el mismo Satanás que lo hizo, se entiende que fue Dios porque Dios se lo permitió. Y en ese sentido de absolutismo, de predeterminismo, estaba en la mente de los esenios. Amén. Entonces los esenios tenían una tendencia teológica de predestinación absoluta. Firmemente creían que el futuro estaba absolutamente definido y que habían sido fijados por Dios, quien es soberano, regente y gobernador del destino de todos los hombres, el cual había diseñado al mundo y había predeterminado nuestra obras de acuerdo a su voluntad. Por consiguiente, el hombre no puede cambiar la voluntad de Dios aunque lo intente. Amén. O sea que nuestro día de la muerte está escrito y por más que usted haga, no puede cambiar esto. Amén. Pues lo que Dios ha ordenado es absoluto y es firme. Todas las cosas que pasaban lo aceptaban con gusto. Aún me imagino que aceptaron con gusto el gran ataque militar que sufrieron los esenios, amén, por el año 68, donde tropas romanas, amén, mataron, masacraron y quemaron todo lo que es la ruina del Qumran. Amén. De hecho, se prepararon porque si no se preparan, amén, llevaron todos esos manuscritos a las cuevas de Qumran para ser preservados porque tal vez ellos pensaban en alguna ocasión tener la oportunidad, si alguno sobrevivía, a recuperar ese tesoro escondido, porque el gran tesoro de los esenios no era riqueza, no era plata, sino simplemente las escrituras o lo que le hablaba de Dios. Amén. Entonces ya tenemos ese enfoque particular de Dios. Al ser tan soberano, Dios controlaba absolutamente el destino de todos los hombres. También, por supuesto, creían en un Dios como creador. Para los esenios, al igual que la comunidad judía post-exílica, amén, que el Dios que se revela en la humanidad, el Dios que interviene en la historia, es también el Dios creador. Amén. Igualmente, los manuscritos del Qumran aceptan sin reparo alguno el relato bíblico de la creación en el libro de Génesis, en donde el Ruach Elohim, el Espíritu de Jehová, crea el mundo, crea al hombre y crea el cosmos, los cuales fueron creados de la nada. Eso se llama ex nihilo. Y en su texto afirman varias veces que Dios hizo de la nada todo cuanto existe por medio de su palabra. El Elohim que aparece en Génesis 1:1, Dios creador, pone de manifiesto su soberanía, su poder absoluto, mediante este extraordinario acto de creador del mundo y de todo cuanto existe. Por lo tanto, los signos del mal muerto en sus alabanzas revelan esta singularidad teológica de la creación, porque hacían un énfasis enorme en Dios creador y a la vez manifiesta su misericordia y su poder. O sea, su misericordia por un lado, su poder por otro, porque sí creían que en ese Dios creador también era un Dios de misericordia, era un Dios, amén, de clemencia, era un Dios compasivo. Citemos otros de los textos del mal muerto. Este texto del mal muerto dice lo siguiente: bendito sea, Señor, autor del universo, manantial de la vida, poderoso en las obras. Tuyo es el multiplicarse de la creación. Gracias porque has decidido usar conmigo la benevolencia y favorecerme con la cosecha de tu misericordia y con la riqueza de tu gloria. Solo a ti pertenece la justicia porque tú eres el que sin esfuerzo haces todo. O sea, Dios es tan poderoso que no hace todo simplemente por su palabra. Y ahí presenta a Dios como creador. Amén.
como autor del universo, manantial de la vida, la fuente única de la vida. Y esa creencia de los esenios en ese Dios absoluto y creador está muy marcada en todos los escritos que se han encontrado en las cuevas del Qumran. Además, el cuarto enfoque que tenían con respecto a Dios es que creían, amén, también en la en un predeterminalismo histórico o una predestinación histórica. ¿Qué significa esto? Esta teología de la creación, que también es muy bíblica, lo encontramos, por ejemplo, en el Salmo 139, amén, unida a su peculiar forma de interpretar las escrituras, dio como resultado un predeterminalismo histórico. ¿Qué significa? No solamente Dios estableció nuestro destino al momento de la creación, amén, sino que también estableció, predeterminó la historia del mundo. Según algunos textos del Qumran, los movimientos de la naturaleza, óigase, no solo del mundo, hablo no políticamente, sino de la creación. Los movimientos de la naturaleza, de la humanidad, están determinados por Dios desde el momento mismo de la creación. La historia tiene su movimiento, pero sigue las directrices que Dios estableció desde el momento en que las creó. Veamos algunos textos esenios para ver en particular cómo podemos nosotros captar ese contenido teológico en estos textos. Del Dios de los conocimientos viene todo lo que es y todo lo que será, e incluso antes de que nada existiese, Él les había fijado un destino para que viviesen de acuerdo con su plan glorioso sin cambiar nada, realizando todos sus proyectos. O sea que todo estaba predeterminado por Dios. Los movimientos de la tierra, los movimientos del sol, todo estaba predeterminado por Dios. Amén. También dicen en otro texto, las medidas de tus signos, porque ellos estudiaban el zodíaco. Amén. Y muchos de ellos fueron grandes maestros del zodíaco, estudiaron los signos zodiacales que nosotros tenemos hoy como pecado. Amén. Y que en cierta forma los magos o los sabios de los tiempos, diríamos, antiguos, amén, tenían cierto conocimiento también de zodiacales, de los astros, como también se dice que los magos que visitaban a Cristo cuando éste nació, que vieron la señal en el cielo, porque también investigaban la señal del cielo, aunque no adoraban las señales del cielo, pero sí la estudiaban y veían como los designios de Dios, los misterios de Dios, cómo se relacionaba con Dios estos grandes signos zodiacales, porque eran parte de la creación de Dios. Amén. Entonces él decía, la medida de tus signos, con toda su influencia, se suceden en el orden que Dios mismo le ha dado. Dan testimonio de lo que es y de lo que será. No tienen fin. Sin ese decir de Dios no hay nada. Dios de todo lo sabe, que todo lo estableció. De esta forma, los qumramitas entendían que el destino del hombre, el destino de la creación, todo estaba fijado y de forma inexorable por Dios. Así que cada evento que podía pasar en la naturaleza no era un evento fortuito, no era algo que se iban a sorprender. Amén. Habían cosas que no comprendían y las cosas que no comprendía simplemente se tenían como los misterios de Dios que tenían que escudriñarlo, que tenía que Dios darlo a través de revelación. Número 5, los esenios con respecto a Dios creían que Dios predeterminó también el destino del universo y del mundo. Según los escritos del Qumran, Dios determinó el destino universal del mundo físico o que nos rodea, sus fenómenos de manera absoluta, que es evidente en el orden y la belleza del universo y en la tierra. Lo observamos en los ciclos de la luna, los ciclos del sol, de las estrellas, el movimiento de los vientos, las corrientes del mar, etcétera. Todo estaba determinado por Dios. Amén. Como creyentes decimos nosotros que Dios sustenta todas las cosas, y el concepto de Dios como sustentador de la creación es que Dios estableció leyes, que son estas leyes, amén, de la creación, y que la sustenta, o sea, mantiene esas leyes, amén, dirige esas leyes. Los esenios van más lejos. Dios estaba detrás de cada movimiento, de cada ciclo, estaba Dios.
Dios dirigía, amén, el movimiento de las estrellas, el movimiento de los astros, el movimiento del sol, el movimiento del aire, el movimiento de la tierra, todo estaba dirigido por Dios. Todos estos ciclos y movimientos se establecieron cuando fueron creados, creían los esenios. Un texto de esenios dice de la siguiente manera: está en tus manos todo lo que existe, la tierra y todo lo que contiene, los mares con lo que bulle en su abismo. Los tienes bajo tus ojos perpetuamente, pues los has establecido desde antes de la eternidad. Las obras describen tu gloria, resaltan tu poder, porque les has hecho ver lo que nadie antes había visto, creando cosas nuevas, cambiando lo que había antes, instaurando lo que será eterno. Amén. Y es un texto, amén, de los esenios, que nos hablan también de cómo Dios controlaba aún los movimientos, los ciclos de la tierra, los ciclos de los astros, y también vemos, como vimos anteriormente, que ellos estudiaban las cartas zodiacales y entendían que los astros eran parte de los misterios de Dios y querían también escudriñar esos astros con misterio de Dios. Otro texto del Qumran, amén, de la primera cueva, nos dice: le marcaste su camino y un sendero para todas sus acciones, a las obras, a la creación, a los astros, amén, a la tierra. Extendiste los cielos para tu gloria, creaste cada ser según tu agrado, según tu agrado los espíritus poderosos, según tu agrado, y los espíritus poderosos sujetaste a sus normas. Cuando habla de espíritus poderosos, está hablando de ángeles de alta dignidad. Amén. O sea, ese es propio lenguaje de los esenios. No te refiere a ángeles, sino a espíritus poderosos, ángeles de gran dignidad. Amén. Unas veces esos espíritus poderosos normalmente están en el cielo y ejecutan la obra del Señor. Y cuando veamos las creencias sobre los ángeles, vamos a ver estas designaciones para los ángeles. Antes que vinieran a ser mensajeros de santidad, espíritus eternos en su dominio, los iluminaste según tu misterio. Otra vez los misterios. Las estrellas tienen cada una su sendero y los vientos sus ímpetus arrebatados. Los relámpagos cruzan vertiginosamente el cielo. Cada cual tiene su camino. Tú creaste la tierra como un monumento, el mar, los abismos, lo que en ellos existe, tú lo has sacado de la nada para demostrar tu abundancia. Tú estás en todo, lo edificaste todo según tu voluntad. Amén. Otra vez se establece el punto del creacionismo de los esenios, que es compatible con las creencias de los rabinos judíos y del judaísmo. Amén. Del Dios absoluto que creó todo la nada, o una creación ex nihilo. Amén. Es destacada. Pero también se destaca en este texto que hemos leído uno de los principios en cuanto a Dios, en un Dios, amén, exaltado, en un Dios trascendente, que es tan absoluto que lógicamente nosotros no somos nada delante de él, y ese Dios, al ser tan absoluto, está alejado de nosotros. Amén. Y que es una peculiaridad de la creencia de los esenios, del concepto teológico de los esenios. Y estamos hablando de los puntos principales sobre Dios que tenían los esenios. Creían también en los juicios divinos. Ese Dios que también es misericordia, también es un Dios de juicios divinos para los esenios. Por lo tanto, los curramitas, las acciones divinas constituyen un misterio. El plan divino de la naturaleza, de la historia, de la humanidad, en esencia es un misterio. O sea, cómo Dios tiene un plan, amén, para cada ser humano, para la humanidad. Cómo Dios controla la historia es un misterio. Cómo Dios controla el movimiento, las estaciones, amén, el curso, los astros, que le ha fijado un sendero, es un misterio. Y ellos abundan mucho en lo que es la teología del misterio, por así decirlo. Igualmente, tanto la creación del cosmos como el dominio sobre la maldad, amén, ese espíritu de maldad, espíritu de ángeles caídos, también son un misterio para los esenios, amén, y lo investigan como tal, como un misterio. Pero junto al misterio divino
se revela también su justicia y se revela su rectitud, principalmente contra los que se oponen y contra los infieles. Ahí hay cierta coincidencia, lógicamente, analogía también con la creencia tradicional del judaísmo, amén, del Antiguo Testamento, porque también se cree en los juicios divinos. En el Qur'án, el juicio divino se convierte en una advertencia, en una clara señal de que Dios corrige a su pueblo al cual castiga. Por lo tanto, existe una teología de la misericordia, unida a los juicios de Dios, que se manifiesta por su amor y por su perdón. Junto con los juicios, amén, también ven a un Dios que tiene misericordia, que es compasivo, o por lo tanto hay un carácter de Dios que no lo presenta, diríamos, cruel, vengativo, sino que hay un balance de lo que es la divinidad, y en tal sentido encontramos que hay un concepto positivo de Dios en cuanto a ese aspecto en particular de los juicios divinos y de la misericordia de Dios, como lo señala el Antiguo Testamento y como se escribe también, amén, en la escritura hebrea del Torá. Terminamos ya con los aspectos relevantes que nos hablan de qué Dios creía en los esenios, qué era Dios para los esenios y cuáles aspectos de Dios, amén, ellos entendían que existía. Pero otra creencia particular, aparte de Dios, era el dualismo. Lógicamente, cuando pensamos en el dualismo, pensamos en Zoroastro, amén, y también pensamos en el bien y el mal, que es el dualismo universal. Igualmente los esenios tenían ese dualismo, amén, amén, el concepto del bien y del mal. Y es una característica de los esenios, pero particularmente, ¿por qué? Porque prácticamente también el judaísmo tenía la creencia del bien y el mal. Vamos a ver cuáles eran las particularidades de los esenios. Decíamos, otra de las características de la teología del Qumran o los qurramitas fue su dualismo. Por un lado, tenían una teología monoteísta radical. Dios es uno. Amén. Eso es la unicidad de Dios. Uno significa único, no hay más Dios. Amén. Por lo tanto, no vaya buscando en la doctrina de los esenios una creencia en un Mesías divino, hijo de Dios, ni vaya buscando una teología que se desarrolla en cuanto al Espíritu Santo como una persona Trinidad, porque esa concepción no existe en la mente de los esenios, ni tampoco hay referencia de ello, a menos que nosotros interpretemos a nuestra manera los textos que hemos encontrado en los esenios. Amén. Ellos eran marcadamente monoteístas, pero monoteístas radicales, mucho más extremos que el judaísmo antiguo. Tenían la convicción de que Dios creó dos espíritus. Óigase, ahí está el asunto. Esa es la gran diferencia. Amén. Dios creó dos espíritus, uno bueno y uno malo, que determinan el curso de la naturaleza, que el espíritu del bien y el espíritu del mal luchan continuamente e influyen sobre las decisiones de los seres humanos. Esta teología dualista, la cual se encuentra en varios manuscritos, se expresa con toda claridad en el manual de disciplina. Y mire cuál es el código para el manual de disciplina. 1QS. 1Q es primera cueva del Qumran y S significa el manual de disciplina, que son los códigos que le dimos al principio. Amén, para que sepan la ubicación de cada comentario o cada texto que citamos en este estudio. Entonces 1QS, manual de disciplina, entonces ahí está como el capítulo y ahí están los versículos en que se encuentra para que usted ubique sencillamente, amén, dónde encuentra usted ese escrito. Recordemos otra vez que le dijimos que los manuscritos del Mar Muerto todos fueron revelados, publicados, amén, y que es de contenido universal, que todo estudioso de la escritura hebrea puede acudir a ellos, amén, sabiendo dónde buscarlo, lógicamente, y estudiarlo como estamos haciendo nosotros hoy en día. Ahora bien, ¿en qué nos quedamos? Amén. Esta teoría dualista las encontramos en varios manuscritos, especialmente en el manuscrito del Manual de Disciplina. Amén. Que es un manual doctrinal, teológico y práctico
muy importante para la comunidad de los esenios. Oiga qué dice: en sus manos se encuentran todos los seres, todas las disposiciones. Él se ocupa de todas las cosas. Él fue el que creó al hombre para dominar al mundo y puso a su lado los dos espíritus para que lo conduzcan hacia el momento de la visita. Son los espíritus de verdad y de iniquidad. Ahí habla que Dios creó dos espíritus y que esos dos espíritus lo pone al lado del hombre. Primero creó al hombre para dominar al mundo, pero puso al lado del hombre los dos espíritus, y el hombre tiene que mostrar su obediencia a Dios determinando a qué espíritu va a obedecer, si al espíritu del bien o al espíritu del mal. Amén. Y seguimos viendo, cada espíritu, según los qumramitas, tienen su esfera definida, su esfera de acción. El espíritu del bien se relaciona con la luz, la bondad, la verdad. Y el espíritu del mal se relaciona con las tinieblas, el error, la maldad, el pecado, la mentira, etcétera. La lucha de los dos espíritus se traduce en un conflicto existencial real para los esenios, un conflicto ético, religioso, que siempre están luchando en nuestra mente, en nuestro corazón. Es el conflicto entre lo material y lo espiritual, el conflicto entre la bondad y la maldad, la luz y las tinieblas, que luchan dentro del corazón del ser humano. Los hijos de la luz, que hablan también los esenios, son los que siguen al espíritu del bien. Amén. Y eso requiere disciplina, sacrificio personal. Por eso es que hacían tanta, diríamos, tanta meditación, tanta oración, tanta vida rigurosa llevaban para poder doblegar su naturaleza y que el espíritu de la luz lo pueda dominar a ellos. Amén. Y los hijos de las tinieblas, que son rebeldes, los pecadores, los que siguen al espíritu del mal, son los hijos de la tiniebla. No obstante, este dualismo no es como Zoroastro, que es absoluto, que estos espíritus son soberanos, son fuertes, son independientes y se gobiernan, se rigen por sí mismos. En el concepto de los esenios, estos espíritus no son absolutos porque fueron creados por Dios. Amén. Tanto el espíritu del bien como el espíritu del mal, y por lo tanto están sujetos a Dios, a sus preceptos, y obedecen sus órdenes. Amén. Así que ahí digamos que Dios manda al espíritu del mal para tentarnos y manda al espíritu del bien para dirigirnos. Es un concepto un poquito raro que no existe lógicamente en la teología cristiana. Amén. Ni tampoco existe en la teología, diríamos, judía del Antiguo Testamento, pero sí existió en lo que es la teología de los esenios. Amén. Que Dios creó esos dos espíritus que combaten directamente. Ahora, de acuerdo al manual de disciplina, que recuérdese la designación manual de disciplina, fue encontrado en la primera cueva del Qumran. Primera cueva del Qumran es el manual de disciplina, es la designación literaria de esa fuente. El espíritu del mal se llama Belial, y en el manual de disciplina de guerra, amén, que se ahí, primera cueva, manual de guerra, se presenta a Belial como líder de las fuerzas del mal. Algunos autores piensan que esta doctrina dualista de los esenios en realidad proyecta la teología judía de los dos impulsos, los dos deseos, las dos aptitudes psicológicas, podemos llamarlo así hoy en día. Pero lógicamente no se parece absolutamente en nada. El dualismo siempre ha existido. Amén. La creencia del bien y del mal siempre ha existido. Amén. Pero en esta elaborada trama que presentan los esenios de que Dios creó de esos dos espíritus y que están sujetos a Dios, amén, eso es particular de ellos. Amén. De ahí no copiaron. Amén. Son interpretaciones posiblemente el maestro Justicia, amén, que dejan sus escritos y que ellos siguen ciegamente. Es decir, que el ser humano tiene tendencias naturales hacia la bondad y la maldad, piensan los judíos, y así es, ¿verdad? Que deben gobernar y administrar de forma responsable. Este concepto teológico judío antiguo, que el ser humano tiene tendencia natural hacia la bondad y la maldad, amén. Lógicamente que en la época de la Ilustración fue desmentido, porque algunos filósofos decían que el ser humano nace enfermo
y que la sociedad comienza a adaptarlo, a corregirlo para que aprenda a vivir en sociedad. Amén. Y que el ser humano es un animal enfermo. Amén. Y que porque ya el ser humano ha pecado y que por lo tanto el pecado que mora en nosotros no nos lleva a hacer bien. Y cierta forma hay ciertos rasgos bíblicos de esta afirmación, aunque suene tan cruda. Amén. Pero en cierta forma hay rasgos de bondad en nosotros. Bueno, tenemos la imagen de Dios también. Así que en el hombre está el bien y está el mal. Amén. Y como está el bien, está el mal, el hombre debe gobernar y administrar de forma responsable estos dos impulsos, estos dos deseos. Amén. Que dicen los judíos, amén, en su doctrina, amén, o estas dos actitudes psicológicas que están en nosotros, como tal vez hoy se pudiera llamar. Amén. Ahora, otros ven en el dualismo de los esenios una clara influencia de la cultura persa, que creían que los pensamientos, las palabras, las acciones del hombre dependían de dos espíritus que gobernaban el corazón y la mente del hombre e influían en sus decisiones. No sabemos cuál es la fuente de este concepto particular de los esenios, de los dos espíritus. Amén. Simplemente conocemos, estudiando los manuscritos de Manuel Muerto y especialmente el manual de disciplina, amén, y el manual de guerra, amén, que ellos tenían este concepto tan arraigado, amén, de la creencia en los dos espíritus. ¿Qué más creían los esenios? ¿Creían en los ángeles? Sí, creían en los ángeles. Según los manuscritos del Mal Muerto, la comunidad del Qumran tenía un interés particular en los ángeles. Como tenían la creencia en un Dios tan alto, sublime, en un Dios trascendente, amén, que se apartaba de ellos. Sin embargo, los ángeles, los enviados de Dios, sí estaban cerca de ellos. Amén. Y por eso tienen marcado interés en el estudio de este misterio, el misterio de los ángeles. O sea, cada tema para ellos no es un tema teológico, es un misterio, el misterio de los ángeles. Los manuscritos, en efecto, mencionan varios ángeles por nombre, con el nombre propio. Mencionan a Miguel, el cual aparece en el manual de guerra, y apoyando a los hijos de luz aparece Miguel, combatiendo a favor de los hijos de luz, apoyando a los hijos de luz, los que siguen los mandamientos, los que están retirados, amén, los que vienen en consagración, en meditación, amén. Esos son los hijos de la luz, no los judíos que vivían en Jerusalén. O sea, los hijos de la luz son los mismos esenios. Recuerden que una secta, y según la secta, los únicos que andan puros, en pureza, son los esenios. Amén. Hoy en día usted se acerca a una secta y los únicos que son salvos, ¿quiénes son? Son ellos, porque es una característica particular de la secta, una actitud sectaria. Amén. Así que los hijos de la luz son apoyados por Miguel en esta ocasión. También menciona al príncipe de las luces, al cual se refiere a un espíritu de bondad. Hay otro ángel que mencionan que se llama Sariel. Amén. Sariel no es el mismo Gabriel, porque también mencionan a Gabriel. Mencionan a Sariel, otro ángel que se menciona en la versión griega del libro de Enoch. Amén. Y finalmente también mencionan los nombres de Gabriel, de Rafael y de Gabriel. Amén. Que son nombres que mencionan los esenios como ángeles poderosos que representan a Dios en momentos de dificultad para traer el triunfo en los momentos de batallas difíciles o batallas finales. Los manuscritos en varios pasajes aluden a los ángeles. Amén. Dicen los ángeles de la presencia, posiblemente en alusión a los ángeles que tienen mayor jerarquía espiritual. Así, cuando en un manuscrito escénico usted ve esta expresión, los ángeles de la presencia, está hablando de qué presencia, de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la presencia de Dios. Amén. Por supuesto, y son ángeles de alta jerarquía, amén, que manifiestan la presencia de Dios. Otros nombres que se utilizan para los ángeles son los hijos del cielo. Amén. No aparece lógicamente en la Biblia. El ejército de los santos. En la Biblia nuestra aparece el ejército del cielo, pero cuando habla el ejército del cielo no se refiere a los ángeles, se refiere a las estrellas. Amén. A las constelaciones. Y por lo tanto no hay coincidencia en nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento, con la descripción que hacen los esenios
de los ángeles. Así que se refieren a los hijos del cielo, los hijos de los santos, los ejércitos del cielo, los valientes, y todos estos términos, amén, se refiere también, amén, se refieren a los ángeles. Igualmente usan el término príncipe de los dioses. Y este término, príncipe de los dioses, hay que tener ojo en este término, porque están aludiendo a Dios. Amén, porque Dios es que él dirige todos los ángeles y Dios es el controla a todos los ángeles. Amén. Lógicamente que usted, por ejemplo, analizando el punto de vista teológico cristiano, ese texto va a decir, no, el príncipe de los dioses tiene que ser Jesucristo, porque es una conclusión nuestra que podríamos sacar. Sin embargo, no creían en Cristo, no creen en el Mesías de esa forma, y por lo tanto, cuando aludían al príncipe de los dioses, según el contexto en que aparece esa palabra, estaban aludiendo directamente a Dios como aquel que dirige a todos los ángeles, porque todos los ángeles buenos están al servicio de Dios y príncipe es el que dirige a todos. Así que la presencia de los ángeles se establece en medio de la comunidad del Qumran. Algunos manuscritos declaran que a causa de la presencia de los ángeles, los qumramitas deben observar una conducta estricta y mucho más elevada, una conducta de santidad por causa de la presencia de los ángeles que pueden andar entre ellos. Amén. En el manual de guerra, por otro lado, establecen que ninguna persona impura, otra característica, puede estar en presencia de los ángeles. Ahí está el manual de guerra, ¿verdad? La cita del manual de guerra. Esa misma lista incluye locos, tontos, simples, imbéciles, ciego, tullido, cojo, sordo, etcétera. Esas personas que tienen defecto físico o que están en pecado no pueden estar en presencia de los ángeles, según la teología de los esenios. En sentido escatológico, los ángeles generaban un sentimiento de inminencia del fin y de la cercanía a lo eterno. O sea, ellos entendían que había presencia de ángeles, amén, pero que esa presencia de ángeles era específicamente porque estaban viviendo el tiempo del fin y era inminente ese tiempo del fin, y por eso se manifestaban los ángeles entre ellos en de esa forma. ¿También creen los demonios? Sí, creen en los demonios. Hoy en día también nosotros que creemos en los demonios tenemos diferentes teologías con respecto al origen de los demonios. Amén. Y, por ejemplo, ¿qué pensaban los esenios de los demonios? En el judaísmo antiguo, la creencia en el mundo de los espíritus tiene dos vertientes. La literatura pseudoepigráfica. Amén. O sea, pseudoepigráfica es que aluden, por ejemplo, a un escritor famoso, pero que realmente, amén, es falso ese autor famoso y que esos libros se han hecho famosos. La Asunción de Moisés, por ejemplo, es una literatura pseudoepigráfica diríamos, muy famosa, amén, entre la comunidad escénica. En la literatura pseudoepigráficas, por ejemplo, los demonios se asocian a los ángeles caídos. Y hoy en día, la mayoría de los teólogos, cuando hablan del origen de los demonios, dicen que los demonios son los ángeles caídos. Y como hay ángeles caídos de diferentes, diría, jerarquía, entonces los demonios son ángeles caídos de muy baja jerarquía. Y que hay otros demonios de gran jerarquía que están aprisionados en prisiones, amén, porque de ser sueltos causarían gran estrago en la humanidad y por eso están hasta ahora en prisiones, pero que en la gran tribulación serán liberados. Es una creencia cristiana. Amén. Ahora, otra posición rabínica es que los demonios se presentan como causantes de enfermedades. Esa posición es en la literatura rabínica. Ahora, los esenios no pensaban que los demonios eran causantes de enfermedades. Pensaban que los demonios eran ángeles caídos, amén, y que se relacionan con la tentación y con el mal, con Belial, que Belial es el príncipe de los demonios para ellos. Esa es la concepción de los esenios. Esa creencia rabínica de que los demonios son espíritus inmundos que causan enfermedades, amén, en los seres humanos, amén, se la presentaron a Cristo cuando estaba acá en la tierra. Le dijeron, Señor, ¿quién pecó? Esto es sus padres para que ha nacido ciego. Amén.
Y esa concepción está en muchas mentes cristianas, que cada vez que usted ve a un hermano que le va mal económicamente, dice que está en pecado. Un hermano que se enferma mucho dice que está en pecado. Amén. Y atribuimos a los demonios, amén, todos esos tipos de acciones. Amén. Alguien que tal vez sufre un estado psicótico o sufre tal vez, diríamos, de una depresión, de una vez atribuimos a los demonios. Amén. Y esto lógicamente llega a nosotros heredado de los rabinos. Amén. Ahora, los esenios ven a Belial como el príncipe de los demonios, en los rollos del mal muerto, y en uno de los salmos, por ejemplo, Belial es identificado como Satanás o Satán. Amén. También se le llama enemistad o enemigo en otros de los salmos. En efecto, según sus creencias, subordinados a Belial se encuentra una multitud de espíritus malos, huestes de ángeles malvados, llamado espíritu del demonio de Belial. Esa es la designación que le dan ellos. Espíritus del demonio de Belial. Amén. Demonio es algo, un espíritu que es malvado. La palabra demonio para ellos se refiere a un espíritu que es malvado. Amén. Y los espíritus no salen de las almas de las personas muertas que andan deambulando. Los espíritus no salen, no brotan de la tierra. Amén. Los espíritus simplemente son ángeles caídos. Amén, que lamentablemente están asociados a la maldad, a la tentación y a las cosas y que son dirigidos por Satanás. Escatológicamente, ¿cómo estaban ubicados los esenios con respecto a su escatología? Los esenios creían firmemente de que el mundo se mueve inexorablemente hacia el futuro que Dios ya ha determinado de antemano y que de forma precisa se manifestará en la historia. En este misterio, Dios ha previsto una serie de detalles y de batallas extraordinarias entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Es decir, que son movidos por los dos espíritus, el del bien y el espíritu del mal. Para los esenios, el tiempo del fin, el cual creían que estaban viviendo, marcaba el momento de que Dios terminará con los conflictos históricos. Y vivieron los conflictos históricos porque vivieron un tiempo histórico bastante, diríamos, de bastante convulsiones, muy convulsionado, que fue de Antíoco IV Epifanes, amén, que persiguió a los judíos y trató y hasta instauró la oración de Zeus en el templo de Jerusalén. Y ese templo, amén, lógicamente es del tiempo de la fundación de los esenios, amén. Por lo tanto, ellos interpretaban lógicamente estas señales históricas como eventos finales y que están viviendo los tiempos del fin. La frase hasta el tiempo final se repite en los manuscritos de los esenios y designa el momento en que Dios llevará al mundo a su final. Amén. También se refiere a este evento como el día de la visitación. Y cuando leímos anteriormente algunos textos, dice hasta el día de la visitación, o sea, el día en que Dios hará su juicio final, ahí acabará con todo y va a bendecir o va a galardonar a los hijos de la luz. Y esa es la visitación a que ellos muchos se refieren. Así que este enfoque escatológico es particular de los esenios. Uno de los himnos del Qumran señala el tiempo del fin de manera colorida como catastrófico en extremo. Un día de cólera, de la ira de Dios, donde Dios destruirá todas las cosas y a todos sus enemigos para imponer un nuevo orden de las cosas. ¿Creían en un milenio? No creían en un milenio. Amén. Creían en Cristo que establecería un reino eterno. No creían en Cristo que establecería un reino eterno, sino creían en Jehová que establecería el reino de los cielos aquí en la tierra, igual que creían los judíos que lo antecedieron. Según Flavio Josefo, el historiador judío, los esenios también creían en la inmortalidad del alma. Por igual creían en la resurrección del cuerpo, como lo demuestra el siguiente texto. Ahí lo dice: los que yacen en el polvo levantarán el estandarte, y los mortales roídos por gusanos alzarán bandera. Los reverdes serán exterminados en los combates,
y los que hacían restallar el látigo destructor no entrarán en la fortaleza. Ese es un texto, ¿verdad? Esenios, perdón, que muchas veces por la traducción a veces cuesta interpretarlo, pero se puede interpretar en la creencia de que habrá una resurrección, al igual que lo dice el libro de Daniel capítulo 12, que habrá una resurrección final cuando Daniel ve en su visión del tiempo del fin esa característica. No estaba tan desarrollada, tan perfecta como el libro de Daniel, no lo estaba. Amén. Simplemente es una doctrina latente en los esenios, así como el arma era inmortal. Amén. Unos dicen que tal vez no entendían que el cuerpo también tenía que ser levantado y pensaron que simplemente tendríamos una existencia inmortal en el alma, pero no en el espíritu. Amén. Los manuscritos, por otro lado, revelan en sí el día de la destrucción final de los infieles también. Ahora, con respecto al Mesías, al mesianismo, que es característico del judaísmo primitivo, pero también muy característico y propio, básico en lo que es el cristianismo. ¿Qué es el mesianismo para ellos? ¿Es lo mismo para nosotros? ¿Es lo mismo para los judíos? No lo era. Una de las creencias fundamentales de los esenios, unida a su percepción del tiempo del fin, es la esperanza mesiánica. Usted dice, bueno, creía en Cristo. No, es un componente importante de su teología escatológica. No obstante, no necesariamente esta idea debe coincidir con el concepto cristiano que tenemos del mesianismo. El concepto de Mesías para los esenios alude a personas de la comunidad o del pueblo, alude a un líder que Dios levantará para cumplir sus propósitos. En tal sentido, los esenios esperaban no uno, sino dos Mesías. Amén. Esperaban que se manifestara el Mesías de Aarón, que debía ser un sacerdote. Amén. Y por eso esperaban ellos un gran sumo sacerdote que se manifestase en el templo para instaurar el orden en el templo. Y esperaban el Mesías de Israel, que tenía que ser un rey para gobernar al pueblo. Amén. Y junto a estos dos Mesías, los esenios esperaban a Moisés también, un profeta especial, de acuerdo al pasaje de Deuteronomio 18:18, el cual guiaría al pueblo. Estas tres figuras se manifestarían en el tiempo del fin, según la creencia de los esenios. Ahora, ¿cómo se relacionan los rollos del Qur'án con nosotros los cristianos? ¿Cómo interpretarlo? Lógicamente que doctrinalmente no tenemos nada parecido. Amén. Pero ¿cómo nos relaciona? ¿En qué nos ayuda a sus creencias a nosotros como creyentes? Amén. Los rollos del Qur'án y su relación con el cristianismo. El estudio del contenido de los manuscritos del Mar Muerto nos muestra un judaísmo distinto al judaísmo rabínico tradicional, ¿verdad? Del que existía en los tiempos de Jesús de Nazaret y aún del que existía mucho antes de Jesús de Nazaret, que está en el Antiguo Testamento. Tal vez algunas tendencias se aproximaban un poquito a los fariseos. Amén. Puesto que los manuscritos son contemporáneos de Jesús de Nazaret y de sus primeros discípulos, se esperaba que el estudio de estos manuscritos en gran medida nos ayudara a comprender el contexto del nacimiento del cristianismo y del misterio terrenal de Jesucristo. Muchos incluso han buscado la forma en que pudo relacionarse el cristianismo con la secta de los esenios. No sé si ustedes han buscado algunos rastros en la Biblia de los esenios. Lo que pasa es que los esenios tuvieron su existencia y fueron una comunidad muy importante, amén, en el tiempo intertestamentario, mucho antes que Cristo naciera, y que prácticamente la presencia de los esenios era muy poco marcada en el tiempo de Cristo. Y los escritores del Nuevo Testamento no registran indicio de los esenios. Amén. Sí nos hablan de los fariseos, de los saduceos, nos hablan de los herodianos y nos habla incluso de una secta llamada los celotes, pero no hacen referencia a los esenios porque los esenios no hacían vida religiosa o vida pública en Jerusalén, sino que estaban retirados al desierto y por esa razón no se mencionan porque no estaban en el escenario en ese momento. Durante un tiempo, incluso varios autores, buscando la similitud que pueda existir o no
entre los esenios y el cristianismo, varios autores mantuvieron que el cristianismo tuvo un origen esenio, y eso no hay evidencia, ni la menor evidencia. Y por lo tanto, tal vez el cristianismo tuvo un origen cunramita. No se parece en ninguno de los manuscritos del Mar Muerto, por ejemplo, no hay rastro de que el cristianismo salga de ellos, porque lógicamente son creencias completamente distintas, con matices completamente distintos. Amén. Ahora bien, muchos llegaron a identificar a Jesús de Nazaret con el maestro de justicia, quien fundó la secta de los esenios. Lo que el maestro de justicia fue para los esenios, decían ellos, Jesucristo lo es para los cristianos. Y por lo menos hay un punto de comparación entre los esenios y entre los cristianos. Veían otras similitudes. Por ejemplo, para los esenios, los primeros cristianos creían que vivían en el tiempo como los esenios. Los primeros cristianos, según leemos en el Nuevo Testamento, creían que estaban en el tiempo del fin, igual que los esenios. De hecho, Pablo dijo, y nosotros, los que vivamos, seremos arrebatados y transformados en un momento, porque Pablo creía también que era inminente la segunda venida de Cristo. Amén. Y que muchos de los creyentes que vieron a Cristo caminar sobre la tierra participarían o lo verían por segunda vez regresando en la tierra. Predicho por los profetas cuando Dios establecería un reino de paz y que su maestro, porque así como los esenios tenían un maestro, los cristianos tenían un maestro, el maestro de justicia por los esenios, Jesucristo para nosotros, revelaba el verdadero significado de las escrituras. Así como el maestro de justicia era un profeta, era un iluminado, era un enviado por Dios para los esenios, dicen ellos, asimismo Cristo es un iluminado, es un maestro, amén, es un enviado por Dios, el único que tiene capacidad de interpretar las escrituras. Y hacían este tipo de comparación, queriendo buscar un origen esenio o cunramita en lo que es la fundación del evangelio, pero en realidad ese enlace no existe, no se ve, amén, en ningún libro del Nuevo Testamento, y por lo tanto no hay ningún argumento histórico tampoco que pueda sostenerlo, ni hay tampoco argumento que se pueda sostener con los descubrimientos de los rollos mal muertos. Siendo esa teoría, siguiendo la teoría, no sería extraño pensar, como muchos también pensaron, que Juan el Bautista posiblemente, amén, el cual desarrolló su ministerio en el desierto de Judea, por el desierto, igual que los esenios, amén, en las cercanías del Qumran, hubiese sido tal vez miembro de una de las sectas de los esenios, pero tampoco hay evidencia absoluta de esta otra teoría. Amén. Una posición menos extrema es lo que consideraban que los manuscritos y especialmente la corriente espirituales y el testimonio de vida de los esenios influyó de cierta forma en el Nuevo Testamento. ¿De qué forma? Dicen ellos. Primero, preparando en el desierto el camino de Jesús. Eso no es cierto. Juan el Bautista preparó en el desierto el camino de Jesús y no tenía relación con los esenios. Y segundo, que los rollos del Qumran fueron usados tal vez como una fuente literaria para el cristianismo primitivo, incluso en la cita de algunos libros apócrifos o pseudoepigráficos que se citan en el Nuevo Testamento. Y tampoco es cierto, porque los libros pseudoepigráficos y apócrifos que se encontraron en la cueva del Qumran era de uso común en los tiempos del siglo I, en los tiempos que Cristo ministró, y por lo tanto no tenían que ir a ningún cunramita para tomar de estos libros. Amén, porque era de común uso esos libros y los judíos lo usaban ampliamente. La realidad es que los rollos del Mar Muerto no coinciden en nada no contienen nada sobre Jesús o de los primeros cristianos, pero indirectamente nos ayudan a comprender el mundo judío en el tiempo en que Jesús vivió. Los rollos proporcionan un rico tesoro de textos religiosos judíos previamente desconocidos. Algunos de ellos fueron escritos por esenios y brindan informaciones sobre su punto de vista, así como su conflicto con otros judíos, con otras sectas, especialmente con los fariseos.
Ahora, ¿cuál es el vínculo real de los manuscritos del Mar Muerto con el cristianismo? Que esta es la respuesta correcta. Número uno, la gran contribución de los manuscritos del Mar Muerto que hace al cristianismo radica en mostrarnos la forma, el método que los esenios interpretaban las escrituras, lo cual da evidencia de cómo los contemporáneos de Jesús y los escritores del Nuevo Testamento usaban las escrituras, lo cual es importante ya que nos permite un acercamiento más real con los escritos del Nuevo Testamento. O sea, cuáles son las técnicas, los métodos, amén, que se usaban, amén, para estudiar las escrituras y cómo usaban las escrituras. Esos métodos son importantes porque aún se continuaban usando en los tiempos de Jesús y estos métodos nos dan evidencia de cómo lo empleaban. Por otro lado, los esenios también nos proporcionan el contexto histórico necesario para comprender e interpretar correctamente lo que es el Nuevo Testamento. En tal sentido, nos muestra tanto la historia como las costumbres, las creencias e ideología de esa época, porque nos dan mayor luz, conocimiento al periodo intertestamentario. Y el periodo intertestamentario nos ayuda a profundizar, a conocer, amén, las características de la época de Jesús. Y finalmente, sobre todo, los manuscritos del Mar Muerto constituye un vínculo invaluable con el pasado más remoto de la Biblia y en especial de la escritura hebrea. Y por lo tanto, estos manuscritos le dan gran valor a las escrituras hebreas, específicamente al Antiguo Testamento, demostrando la veracidad de las escrituras en cada una de sus partes. Y estas son las preguntas finales que los estudiantes van a tener que contestar y enviármela a su debida oportunidad. Así que el próximo lunes espero que ya son 3 unidades. En cada unidad al final están las preguntas. Ya se lo he enviado a su correo electrónico, lo que tengo, ¿verdad? Y también lo he publicado en la página del grupo, que usted lo puede descargar de la página del grupo. Amén. Y tener también esos materiales que están ahí. Amén. Cualquier que sea asunto, si no lo consigue en el grupo ni tampoco le llegó a su correo electrónico, puede escribirme en privado por WhatsApp, amén, y le haremos llegar las 3 unidades que hasta ahora hemos dado, amén. Por lo tanto, hasta ahora, con esta presentación concluimos lo que es, amén, esta unidad tan importante de interpretar lo que es los rollos del Mar Muerto. Alabado el nombre del Señor. ¿Alguna pregunta en particular de los estudiantes? Lo que hemos captado, sé que hay mucha información y que procesarla no es fácil, requiere, amén, de un tiempo especial de estudio para procesarla, amén, y estudiarla más profundamente.